voy a ser breve, voy a hablar de un tema que no había hablado, esperando precisamente que avanzara un poco más en la opinión pública, pero creo que ya es hora, que es el tema de la modificación de la ley de residuos sólidos, que fue aprobada en la pasada gestión de gobierno. Y qué bueno que fuera así, porque no teníamos una ley. Pero ¿qué pasa? Que no teníamos una ley, necesitábamos la ley posible, la ley donde queríamos llegar. Esta ley trabajó el destino final de los residuos sólidos, la disposición final, los puntos de transferencias, los vertederos, etcétera, que es una parte muy importante, pero dejó fuera la recolección de residuos sólidos. ¿Y quiénes son los responsables de recoger los residuos sólidos urbanos? Los gobiernos locales, los ayuntamientos. Y yo siempre he dicho que la satanización de las instituciones públicas, sobre todo de los gobiernos locales, que son el eslabón más cercano a la gente, es un error, porque cada vez que no se tienen los recursos para cumplir con los ayuntamientos, entonces se empieza a acabar con las gestiones municipales. Yo quiero que ustedes sepan que ningún gobierno local en el país tiene la capacidad de brindar adecuadamente la recolección de desechos sólidos urbanos que se produce en su territorio. Y usted dirá, bueno, pero quizá hay un alcalde, el mío, que cumple. Quizá usted vive en una zona que sí se cumple, pero no en todas las zonas se cumple. Y yo les voy a decir a continuación por qué. Los ayuntamientos reciben menos de un 3%, cuando la ley establece que deberían recibir un 10% del presupuesto nacional. ¿Qué pasa? Que esto no es real. Es imposible que podamos cumplir con esto, como igual que con otros porcentajes de otras instituciones, que si usted lo suma todo, hacen más de un 600%, y lo decíamos aquí el otro día. Primero, eso hay que sincerizarlo. Pero segundo, no se pueden quedar los ayuntamientos de adecuarlos al presupuesto que merece. Este gobierno ha sido el que más dinero ha aportado a los gobiernos locales, y el de Hipólito Mejía, porque el presidente Luis Abinader es un municipalista, pero aún así se ha quedado muy corto. Cada uno de los habitantes del país, más o menos en promedio, produce 2.5 libras de desechos todos los días. Si usted suma cuánto es ese y multiplica por 11 millones de habitantes, usted verá que son casi 13,000 toneladas de desechos diarias. El gasto pasado en recoger esas toneladas en el año pasado fueron 24,000 millones de pesos. Cada tonelada sale a recogerla $34 por cada tonelada. Imagínese usted, solo lo que reciben los gobiernos locales es similar a la cantidad que se necesitaría para recoger los desechos sólidos. Solo lo que reciben. Pero los ayuntamientos tienen que pagar una nómina del personal. Además, el mismo presupuesto en la ley 176-07 establece diferentes partidas y en qué deben ser utilizadas esas diferentes partidas, porque los ayuntamientos son mucho más que recoger los desechos sólidos. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando usted le pregunta a la gente, a cualquier gestión municipal del país, si está conforme con la recolección de los desechos de su ciudad, le va a decir que no. Y en muchos lugares le va a decir que uno de los temas que más le preocupa, aparte de la inseguridad ciudadana y quizás el alto costo de la vida, le va a decir que es el tema de la recolección de desechos sólidos, porque ese tema no solamente se ha vuelto un tema administrativo, es un tema ambiental, es un tema de salud, porque cuando alguien tiene un basurero frente de su casa y el ayuntamiento, los ayuntamientos del país no tienen los recursos para darle el servicio a los ciudadanos, ese ciudadano se enferman sus hijos, se enferma su familia. Es un problema también de dignidad, porque por más linda que usted tenga su casa y usted con un bote de basura fuera de su casa, óigame, eso es lo que más desanima a los ciudadanos. Entonces, tanto el gobierno central como nosotros los legisladores, sobre todo los legisladores que tenemos experiencia en la municipalidad, estamos conscientes que esa ley de residuos sólidos debe ser modificada. Pero también otro aspecto importante, no solamente para que los ayuntamientos tengan la capacidad de recoger los desechos sólidos, que es la fase inicial. Usted no puede
tener una disposición final si usted no ha recogido los desechos. Usted no puede promover y educar el pueblo en reciclaje si los ayuntamientos no tienen cómo recoger ni siquiera los desechos juntos. ¿Cómo lo van a recoger reciclada? Usted no sabe que para cada tipo de desecho se necesita un equipo diferente. Entonces eso no tiene lógica. Entonces por eso es importante que del eslabón de la cadena, de la cadena de recolección y disposición final de los desechos sólidos, se atienda el primer eslabón de la cadena, el primer escalón de la escalera, que es la recolección de los desechos sólidos. Pero además esto promueve la economía circular. ¿Y qué es la economía circular? Bueno, la economía circular en muchos países ya significa que los desechos sólidos no son un problema, sino que son una materia prima y se le agrega valor. O mejor dicho, permanece el valor del producto por más tiempo, porque esa cultura de consumir y tirar ha hecho que toneladas y toneladas de desechos sólidos se acumulen en el país, que muchas veces vayan a los ríos, lo contaminen y contaminen también las aguas que tomamos. Por eso es importante promover la economía circular. Ese es el tema de conversación. Pero no se puede promover una economía circular y no se puede hablar de una recolección sostenible de los desechos sólidos, ni de hablar de reciclaje tampoco, si primero no le damos a los ayuntamientos los recursos que ellos necesitan para recoger los desechos sólidos urbanos en las diferentes ciudades del país. Ese es un problema nación. Ese es un problema nación y tenemos que resolverlo con la modificación de la ley de residuos sólidos urbanos. Llévame, Cundo. Panorama FM 96.